Vamos a irnos al libro, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leer un par de versículos. Y lo vamos a hacer gloria al Señor. Vamos a leer del versículo número 1 para que nos ampliemos un poco del 3 en adelante, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a la concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya, dice el verso 6, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Luego dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El verso 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, añade bendición. Gloria al Señor. Amén. Vamos a hablar rapidito en la idea de que la vida cristiana es una carrera para llegar hasta el final. La vida cristiana es una carrera hasta llegar al final. Eso cada creyente debe de estar muy conocedor y muy consciente de esta frase que acabo de decir. La vida cristiana, la verdadera vida cristiana no es una vida de probabilidades, no es una vida que se inicia para ver si puedo, no es una vida que se inicia para ver si finalizo. Es una vida que cada creyente debe de estar muy conocedor que es para llegar hasta el final. El apóstol Pablo compara la vida espiritual o la vida cristiana como una gran carrera, fíjese bien, una gran carrera que todo cristiano tiene que correr. Por eso, dentro de muchos pasajes de las Escrituras, vamos a encontrar nosotros la figura de las carreras. Por ejemplo, a los Corintios, allá en su capítulo número 9 de la primera carta, les habla que deben de correr y que deben de ver que los que corren en el estadio se ganan una corona corruptible, pero ustedes deben de correr para ganarse la corona incorruptible. Y si allá vemos en el libro también de los Hebreos, habla de que también la carrera debe de enfilarse en un camino de fe. Todo eso lo vamos a encontrar dentro de la vida espiritual.
Pero claro que dentro de la vida de Dios, o en la vida en este caso nuestro, la carrera no será fácil, hermano. La carrera espiritual siempre habrán grandes obstáculos en el camino. Los obstáculos que van a aparecer en el camino, pues son impredecibles. Los obstáculos que van a aparecer en el camino son diversos, son muchos, de diferentes tamaños, de diferentes índoles, pero es un hecho que está dentro del combo de la vida espiritual, los diversos obstáculos en la vida. No hay evangelio sin obstáculo, no hay evangelio sin cruz, no hay evangelio sin lo que es la persecución y la oposición del mundo, de la carne o del mismo diablo. No se encuentra, no podemos encontrar un evangelio que esté exento de todas esas cosas. Cuando los creyentes apetecemos ese tipo de evangelio, el evangelio sin obstáculos, el evangelio sin problemas, el evangelio sin batallas, pues ese evangelio no se encuentra acá en la tierra. Ese evangelio se puede fabricar en otro lugar, pero no será el evangelio de la victoria en Cristo. Será un evangelio paralelo e inservible y de fracaso. Pero el evangelio que revela la Biblia es un evangelio de choque. Es un evangelio, decía, de obstáculos, de prueba, de conflictos. Por ejemplo, si hablamos de algunos obstáculos, quemaron todas las casas de esa isla, se quemaron la mayoría de gente. Y dice este hermano, digámosle hermano, dice él que está decepcionado, dice, expresa él ahí en la noticia. Está descorazonado, está desilusionado por el hecho que se pregunta él, ¿dónde estaba Dios en este problema de este incendio? ¿Dónde estaba Dios? Y eso es una pregunta que siempre se hace constantemente, lo hacen algunos creyentes cuando vienen las dificultades, cuando vienen los golpes duros a la vida. Y hay cristianos que dicen, no puede ser, dicen, que esto me suceda a mí. No puede ser, si la Biblia dice, hay una promesa en la Biblia que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Y nos agarramos de promesas que son válidas para nosotros, por supuesto, pero que específicamente a veces vienen siendo promesas que se hicieron justamente para Israel, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces nos quejamos y decimos, ¿dónde está Dios? Pues si yo soy un fulano que estoy profesando fe, que estoy caminando, que estoy haciendo lo que la Biblia dice, pero ¿dónde está Dios? La pregunta sigue repitiéndose. Por ejemplo, aparte de conflictos, de enfermedades, como decía, le llega al que no es cristiano y le llega al cristiano. Le llega la muerte al que no es cristiano y le llega la muerte al que es cristiano. Por ejemplo, las tentaciones. ¿Qué diríamos de las tentaciones dentro de la vida espiritual? Nadie está excepto de las tentaciones. Tentaciones terriblemente peligrosas que vienen a la vida del creyente. Por ejemplo, ¿cuántas tentaciones, preguntémonos, tenemos que enfrentar dentro del espacio de vida que tenemos nosotros acá en la tierra? Un sinnúmero de tentaciones. Si fue tentado el mismo Señor por el diablo, y dice la Biblia que fue tentado en todo, ¿cuánto más nosotros, los creyentes, estaremos alejados de las tentaciones?
Estoy diciendo esto que cuando estoy mencionando obstáculos, problemas, enfermedades que nos atañarán en la vida, por ejemplo, las tentaciones, estamos hablando de que son cosas que se dan dentro de la vida espiritual. Desde el momento que entramos en este campo, vamos a ser tentados. Eso fue lo que sucedió cuando el Señor entró a su ministerio. Dice que fue llevado por el Espíritu y allá en el desierto lo tentó el diablo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar? No pensemos que estamos en una cápsula y que no vamos a ser tentados en todas las áreas de la vida, tanto en las emocionales, en las carnales, en todas las áreas vamos a ser tentados. Pero viene también, hermanos, lo que serían los desánimos a la vida. ¿Cuánto creyente tira la toalla cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades? ¿Cuántos creyentes conocemos nosotros? Usted conoce a muchos que, como decíamos la vez pasada, les preguntamos, ¿y qué es lo que pasó? Que usted ya no siguió perseverando. Dice, me desanimé y siempre habrán varias razones por las cuales los creyentes, muchos se desaniman. Y eso está dentro del combo de la vida espiritual, los desánimos. Usted se recuerda a Elías, el gran profeta de fuego, que llegó un momento que se tiró debajo del enebro y dijo, yo no soy mejor que mis padres. Y le dijo al Señor, quítame la vida, porque ya no quiero seguir en el ministerio, ya no quiero seguir en la vida tuya. Eso es lo que le está diciendo Elías. Le dice, Señor, a la verdad, quítame la vida porque yo no soy mejor que... ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Elías, luego de una gran victoria que había tenido horas antes, estaba pasando por el valle del desánimo. Estaba pasando por un aspecto dentro de la vida que parecería que no tiene efecto en la persona. Pero aquí vemos a un Elías desanimado. No estamos hablando de un hombre de Dios corriente, estamos hablando de un gigante. Pero llega el momento del desánimo. Por ejemplo, ¿qué diríamos, hermanos, de las tentaciones y de los ataques que genera el diablo contra el creyente? Dice el apóstol Pedro en su capítulo número 5 de la primera carta, versículo 8, habla de que el diablo anda, dice, como león rugiente viendo a quién devorar. Dicho de otra manera, el creyente debe de estar consciente que está en el ojo del huracán. El creyente debe de estar consciente que está prácticamente, hermanos, en la mira del enemigo. No es cierto que hay evangelio sin problema. No es cierto que hay en esta tierra evangelio que no sea acechado de una manera fuerte. Y estoy diciendo fuerte porque el enemigo no viene a asustarnos, como se dice comúnmente ahí, con el petate del muerto. El diablo siempre viene con las buenas o con las perfectas intenciones de derrumbarnos, de destruirnos, de descabezarnos, de derrumbarnos. Eso es realmente lo que sucede dentro de la vida espiritual. Y esto nos sirve, hermanos. ¿Qué nos sirve esto que usted está escuchando? ¿Me están escuchando, verdad? De un amén los que me están escuchando. Y le voy a hacer la segunda pregunta. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Den otro amén los que están entendiendo. Porque de eso se trata. Si escuchamos, si no entendemos, estamos mal. Pero usted ya confesó que está escuchando y que está entendiendo. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Estamos entendiendo que la vida espiritual es una vida de batalla.
es una vida, hermanos, de choque. Es una vida que no es tanto que estemos nosotros alejados de todas las dificultades que hay en este mundo. No, eso no es cierto. Entonces, cuando vamos encronizando que la vida espiritual es precisamente una batalla y es una carrera que hay que asumirla, que hay que aceptarla y hay que, hermanos, recibirla así como es la vida espiritual. Por ejemplo, dice el libro o el Evangelio de San Mateo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Quiere decir que, oiga esto, cuando dice este evangelio que el reino de los cielos sufre violencias en todas las áreas, violencias en todos los campos. Por ejemplo, aquí leíamos nosotros el asunto de lo cual Pablo está hablando a Timoteo. Una de las dificultades también son las falsas enseñanzas que hay que enfrentar en la vida espiritual. No es cierto que no vamos a tener una avalancha de falsas enseñanzas que nos llevarán, hermanos, que pretenderán más bien llevarnos fuera de combate en la vida espiritual. Por eso acá el apóstol Pablo está hablando y decíamos, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán, oiga, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero le dice, aquí estamos hablando de ataques de la mentira, de aquello que se camuflajea como que es la verdad, pero es solamente un camuflaje de mentira. Lobos que se visten de ovejas. ¿Cuántas? Entonces el creyente tiene que enfrentar estas dificultades también para lograr llegar hasta el final. Dicho de otra manera, que en esta carrera espiritual está todo este combo que menciona acá la palabra. Pero le dice Pablo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ¿verdad? Haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Y le dice, cuando Pablo está diciendo esto a Timoteo, prácticamente, hermanos, Pablo está al final de la carrera que a él le tocó emprender hace por lo menos unos 30 años, cuando él empezó su carrera. Pero tampoco le fue fácil, ¿verdad? No le fue fácil a Pablo, porque esa carrera de Pablo estaba copada de azotes. Esa carrera que emprendió Pablo, que duró un promedio de 30 años, que fue su ministerio, estaba copada de cárceles, estaba copada de frío, de desnudez, de hambre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estaba copada de todas estas cosas. Estaba siendo acechada su vida espiritual por los mismos judíos, hermanos paisanos de él. El apóstol decía, sé estar contento teniendo y no teniendo. Es una cosa tremenda el desarrollo de la carrera espiritual, en el particular de Pablo. Ahora, hermanos, eso es como una reseña de lo que de alguna manera sería la vida espiritual. No tengo tiempo de mencionar las diferentes áreas. Probablemente usted está pasando muchas pruebas de esto. Probablemente muchos de nosotros estamos
en un punto bastante sensible con respecto a la vida espiritual. Y digo sensible porque hay un momento que podemos llegar, dadas las dificultades que se dan en este correr, podemos llegar a un punto de, como sucedió con Elías: yo ya no quiero, yo ya el Señor me abandonó, yo ya hice lo que tenía que hacer. A veces eso es lo que nosotros decimos, pero aquí no se trata de tirar la toalla. Aquí no se trata de decir ya no puedo. Aquí se trata de seguir para adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aquí no se trata de decir me dejaron. Pablo dice me dejaron, me dejó, dice me dejaron los que andaban conmigo. Estoy en la cárcel, pero hay algo, dice el apóstol Pablo, que hay uno que no me ha dejado, y ese es el que tampoco a ti y a mí nos dejará. Te dejará tu madre, te dejará tu padre, te dejará el amigo, te dejará el político, te dejarán los parientes, te dejarán todo, pero esta tarde debes de saber que hay uno que no te va a dejar, y ese se llama Jesucristo. Él dice la palabra, dice Pablo, Él es el que estuvo conmigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él es el que estuvo conmigo, dice el apóstol Pablo. Él es decir, llega el momento, por ejemplo, el caso de Elías, que se desanima y se tira debajo del enebro. Pero claro que eso no es, hermanos, lo que debe de estar en la mente o en el corazón del creyente. Aunque veamos a un Elías que se rinde debajo del enebro, nosotros no tenemos que hacerlo. ¿Por qué no tenemos que hacerlo? Porque, hermanos, dice: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Nosotros no tenemos que hacerlo, porque si está escrito que Elías se fue al enebro desanimado, bueno, ¿para qué está escrito? Uno es para mostrar que somos débiles, pero otro es para que no caigamos nosotros también debajo de los enebros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo otro, no caer nosotros debajo de los enebros. ¿Por qué? Porque, hermanos, la vida del cristiano es una carrera que se perfila para llegar hasta el final. Levante la mano los que quieren llegar hasta el final. Gloria a Dios. Eso es ya un buen despegue, cuando uno dice: yo quiero llegar hasta el final. Y eso es, hermanos, y eso es de lo que se trata, llegar hasta el final. Por ejemplo, ¿de qué sirve que un estudiante empiece una carrera? Hay excepciones. Por lo menos yo tuve a un primo hermano mío que le faltaron, no sé si un año o el año social para que le dieran el título de médico. Se murió el papá y no tuvo valor ni tuvo forma de ver cómo hacía para sacar la tesis y graduarse como médico. Hasta ahí llegó, y más bien se volvió alcohólico. No tiene sentido eso, estudiar 7 años, tanto para en el último round tirar la toalla. No tiene sentido eso. No tiene sentido. O sea que siempre la persona, en el término puramente secular, hermanos, debe también arrojarse para llegar a las metas. No es bien visto alguien que deja las cosas a medias. No, ni en el campo de allá afuera, ni mucho menos dentro de la vida espiritual. Mucho menos con nosotros, porque nosotros no vamos para un país donde hay huevos de oro. Nosotros no vamos tras de un líder que nos ha prometido
algo en esta tierra, nosotros primeramente vamos detrás nada menos del Todopoderoso. Damos un amén. Y también no vamos para el país de los huevos de oro, vamos para el tercer cielo. Nosotros vamos para la patria celestial. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces hay muchas razones por las cuales la lucha debe de ser llegar hasta el final. ¿Cuántos hermanos usted conoce que han tirado la toalla porque le salió por ahí un pelo en la comida? ¿Cuántos creyentes? Muchos. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente, hermanos. Sería como dar la medicina, porque he dado un panorama de los obstáculos de la vida espiritual, pero es necesario que ahora demos la medicina para que logremos llegar hasta el final. Y ponga atención, lo primero, para que podamos llegar hasta el final, quiero decirle, debe de ser ese mi anhelo, ¿verdad? Ese debe ser mi anhelo. Pero siempre habrán ejercicios, habrán acciones que nosotros tenemos que poner a cabo o que llevar a cabo para no quedarnos en el camino. Primeramente, debemos de ejercitarnos en la fe. Es necesario que todo creyente, conocedor de que en el camino de la vida espiritual hay obstáculos de diferentes índoles, entonces lo que necesitamos es ejercitarnos en la fe. Dicho de otra manera, ejercitarnos en los asuntos espirituales. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en versículo 8 de la primera carta a Timoteo, dice: porque el ejercicio corporal para poco aprovecho o es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de vida presente y de la vida venidera. Pablo dice que el ejercicio corporal es bueno, pero de nada aprovecha. Y más bien recomienda a los que están corriendo en ese camino hacia la meta, dice, pues está diciendo en este versículo número 8 que debemos de ejercitarnos en la fe. Todo creyente en lo individual, en lo personal, en lo muy íntimo, debe de esmerarse por una vida de ejercicios espirituales. Ningún atleta va a llegar a hacer nada sino el ridículo a una competencia. ¿Está conmigo, iglesia? Sino que, vamos a ver, si no se ejercita. Usted no va a ver a un atleta que va a ir a jugar una competencia con una gran panza. No, ese no sirve, ese está desechado, que lo tiren a los leones. Ese no puede ir con una gran barriga que le cuelga, no. Damos un amén. Ese no puede llevar pero ni lo mínimo de peso. Ese debe de llevar justamente lo que necesita para fajarse. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, el creyente, hermanos, tiene que ejercitarse en la fe. Ejercicios espirituales. Gloria a Dios. Alaban el nombre del Señor.
Un segundo aspecto es, porque esta es la medicina, para que usted llegue, mantenernos en el camino correcto. Mantenernos en el camino correcto. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué estoy diciendo en el camino correcto? El problema es que muchos creyentes, hermanos, tienen la dificultad que con facilidad se van saliendo del camino. Y eso no hará, hermanos, no hará o no será de provecho para llegar hasta el final. Lo que debemos de saber, que no podemos movernos, salirnos ni a derecha ni a izquierda de lo que es el camino, ¿verdad? Mantenernos en el camino recto de la vida espiritual. Eso es lo que necesitamos. En Hebreos capítulo 12, verso 13, nos habla algo de eso, hermanos, y nos dice en este versículo número 13, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que, ¿qué dice? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, si usted o yo no nos mantenemos en el camino, ¿y cuál es el camino? Ya sabemos nosotros quién es el camino. Dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son como las cápsulas que nos catapultarán para llegar hasta el final. Va la tercera pastilla: mantenerse bajo cobertura. Dígalo conmigo, vamos a ver si están despiertos. Digámoslo todo: mantenerse. Dígalo demás usted, yo solo voy a decir mantenerse. Ah, bueno, sí, están despiertos. Los felicito, hermano. Ya nos vamos. Mantenerse bajo cobertura. Eso es lo que necesitamos. El creyente no debe de andar del Team Marín y el Team Parín para allá. No sé cómo es ese asunto. El creyente debe de estar, hermanos, debe de tener un pastor. El creyente debe de tener una iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Cuando el creyente no comprende estas realidades, es un creyente que va a quedar a medio camino. ¿Por qué el creyente tiene que tener un pastor? Por ejemplo, vaya, yo le voy a decir algo. Aquí nosotros recibimos a los hermanos que vienen de otras iglesias. Pueden ser algunas razones fuertes por las cuales se salieron de allá y ya no quisieron estar ahí. Pero si el andar de arriba y para abajo es porque no han comprendido que ellos tienen que tener un pastor, que ellos tienen que estar bajo de una cobertura de un ministerio. ¿Por qué es necesario estar bajo la cobertura de un ministerio? Porque, como dice el apóstol Pedro, dice: obedeced a vuestros pastores. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Vamos a ver. Porque ellos les sacan el pisto. Dice así, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Que me equivocó el versículo. ¿Cómo es que dice? Porque ellos no lo saben. Porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, cuando uno está adentro, el pastor tiene la obligación de orar, de pedir a Dios, de proteger a esa oveja, de aconsejar a esa oveja, de guiar por el camino correcto a esa oveja. Oh, gloria a Dios.
Entonces, cuando vienen hermanos de otras iglesias, que se da, es normal. Entonces yo digo, fíjese, yo me alegro, pero también me aflijo. ¿Por qué? ¿Por qué me aflijo? Porque es más carga para mí. Así de sencillo. Por eso es que yo a los hermanos siempre les digo, no anden jalando gente que tienen pastores, que los pastoreen sus pastores a esos. Y a veces no los aguantan los pastores, de bravos, de rebeldes que son ahí en sus iglesias, y ahí andan para arriba y para abajo. De esa manera no vas a poder llegar hasta la meta. Damos un amén. Tienes que estar bajo cobertura. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Esa es la tercera pastilla. Ya vamos a terminar. La bendición es que Dios nos mandó agüita para que se refrescara el culto. Qué Dios tan bueno. El amigo que ustedes conocen en la Biblia, que se llama Lot, si no estoy mal, en el capítulo número 13 de Génesis, se desligó de la cobertura de Abraham. Y dice que se separaron y él agarró por las llanuras del Jordán y por último terminó en Sodoma como un extranjero exitoso en Sodoma. Pero preguntemos cuál fue el final de Lot. El final de Lot es trágico. Perdió todo y apenas creo que ni Caite sacó Lot. Lo perdió todo. ¿Por qué? Porque se salió de ¿qué? Vamos a ver, de la sombría, de la cobertura. O sea que ser cristiano no es así, hermano. No, uno debe de entenderla. Lo básico, los principios que privan dentro de la vida espiritual. Vamos a ver. Hay otro aspecto que es bueno que se los mencione para que, como ya ustedes levantaron la mano, que quieren llegar hasta el final. Por ejemplo, debemos de inspirarnos con aquellos hombres fuertes, aquellos hombres sólidos, aquellos hombres de fe, aquellas mujeres, hermanos, persistentes. ¿Sabe qué me ha servido a mí? Yo se los he dicho, yo no sirvo para que usted me esté contando enfermedades, porque luego yo estoy con eso que me está contando. Por eso yo no me gusta escuchar, ay, que fíjese que el hígado, que fíjese que un tumor, que no sé qué. Yo no quiero escuchar eso, porque yo soy muy susceptible a eso. Porque luego yo estoy igual, me dice los riñones, ya luego yo ya estoy grave yo de los riñones. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en la vida secular, a mí no me gustaba hablar con las personas que se dedicaban a los negocios, que todo el tiempo estaba malo, que no servía, que no sé qué, que le debían, que aquí, que allá. Esa gente yo me la sacudía. Y en la vida espiritual debe de aplicarse lo mismo. Uno siempre debe de inspirarse de la gente positiva. Pero esa gente que anda ahí cayéndose y que por qué no viene a la iglesia, ay, que fíjese que me miraron mal. Mejor arrepientas, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Que es lo que necesitamos nosotros aprender. Inspirarnos en las gentes, hermanos, triunfadoras dentro de la vida espiritual. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es lo que necesitamos. Por tanto, dice el escritor a los Hebreos, nosotros teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, los hombres de fe, los hermanos, los hombres que triunfaron por la fe, que dice este capítulo 12 de Hebreos. En eso debemos de inspirarnos.
Inspirémonos, porque el punto es, no, el punto de la vida espiritual no es empezar. El punto de la vida espiritual es empezar y finalizar, señores, ¿verdad? Entonces debemos de inspirarnos, puesto lo que dice, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, esos hombres de la fe, esos hombres que están aquí dentro de este capítulo 12 de Hebreo. Inspirémonos en ellos. Estos hombres, dice que las mujeres enterraron sus muertos en medio de las persecuciones, taparon boca de leones, damos un amén, renunciaron de ser familia de Faraón por identificarse con Cristo, y sucesivamente vivieron en tiendas como extranjeros, porque ellos tenían sus ojos no puestos en una ciudad hecha de hombre, sino que ellos tenían puestos los ojos en una ciudad hecha por Dios. Aleluya, dele fuerte esas palmas. Así que para llegar a la meta, inspírese en otros. Cuando le salgan ahí diciendo, fíjese que en la iglesia no hay amor, hágase un lado de eso, no sirve. Le va a agarrar eso también a usted. Cuando se le acerca ahí, fíjese que yo ya estoy desanimado, ore por él, pero no se le pegue. Este asunto es así como cuando uno va en el bus y luego se duerme uno, luego se duerme el que está a la par. Así viene siendo la vida espiritual. Anda uno medio dormido en la vida espiritual, con la ala quebrada, que no quiere, que por ahí, por un lado y todo eso. Se le va a pegar esa cosa. Inspírese en aquellos locos. Inspírese en aquellas mujeres aguerridas. Inspírese en esas mujeres que ven lo positivo, que no ven desgracia, que ven victoria, que ven hacia adelante. Inspirémonos en ellos. Que se oiga un poderoso amén. Otro aspecto que encontramos acá como medicina es, primeramente, necesitamos despojarnos de todo peso de pecado. Todos esos pecaditos que andan ahí escondidos, ahí bien protegiditos, que no viene uno a la iglesia y se pone ropita de iglesia para que no se le note, pero de todos modos se nota. De todos modos se nota. Es como que ¿cómo se llama? Al profeta Samuel se la quería hacer Saúl. Le dijo, ¿hiciste lo que te mandaron a hacer? Sí. ¿Hiciste todos? Saúl, sí. Y justamente en ese momento berrió la vaca. Y ese berrido de esa vaca, es que el pecado siempre tiene problemas. Damos un amén. Aunque uno se camuflajee, siempre el tujo al pecado se siente de largo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Despojarnos. Despójese para que logremos llegar hasta la meta. Los barcos, cuando se están hundiendo, lo que hacen es botarle carga y de esa manera evitan que se hunda. Despojémonos de todo peso de pecado. Otro aspecto es, hermanos, correr con paciencia. Es lo que dice también este capítulo 12 de Hebreo, con paciencia. La vida cristiana no es ajolotada, es pasos firmes, aunque sea poquito, pero firme. Con paciencia. Todos esos locos llamarada de tusa que le llamamos en las iglesias, esos son solo llamarada de tusa. Pero aquí no se necesita hacer llamarada de tusa. Aquí se necesita, hermanos, ir poniendo los pasos donde deben de ponerse, ir poniendo los pasos a donde van los pasos de Jesús. Amén, iglesia. Y otro aspecto es que dice este libro de los Hebreos, poniendo los ojos en Jesús,
para que logremos llegar hasta el final. Usted no vea los defectos de aquel, usted no vea los defectos de la otra. Aquella ya no viene, sigue viniendo tú. Aquel ya no quiere, sigue adelante tú. Aquel lo vi con otra mujer que la que no es de él, usted cuide la suya. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que la vida cristiana no es para flojos. Damos un amén, iglesia. Otra pastilla. ¿Cuántas pastillas llevamos? ¿Cuántas? No, es un montón que llevamos ya para que se las tome y no ande ahí con esa chiripiolca, hermano. Otra pastilla es seleccionar con quién caminamos en la tierra, en la vida de Dios. Por lo menos las hermanas cristianas, si andan con mujeres alborotadoras, te van a hacer alborotadoras. Los hermanos, si andan con cristianos mal hablados, cristianos carnales, te vas a hacer carnal. Debemos de seleccionar la gente con la cual vamos a caminar en la vida de la carrera cristiana para llegar hasta el final. Yo se lo digo por experiencia. Yo cuando vine a Cristo sin saber mucho, me desligué de todas mis amistades. No les eché tierra, les dije: yo soy cristiano, si ustedes quieren ser mis amigos, respétenme. Y eso puse mis linderos, amén. Pero aquí no podemos estar, hermanos, de cachetes embarrados con los impíos. No podemos estar de cachetes de amigos con los que no aman a Dios, porque el que no ama a Dios es enemigo de Dios y por ende tiene que ser enemigo mío y enemigo suyo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas pastillas llevamos? Ya hasta perdimos la cantidad. Pero les voy a dar otra. O sea que si las hermanitas andan ya medias vestidas y se juntan con esas que andan medios peladas, se van a andar peladas ellas también. O sea que tenemos, porque aquí la meta es, el punto es llegar. ¿Cuántos quieren llegar? Levanten la mano todos los que quieren llegar otra vez. Gloria a Dios. Otro aspecto que le voy a dar es que nos mantengamos ocupados. Vea qué hace dentro de la obra. Deje de ser turista espiritual. Hoy en la mañana vino un hermano y me dice: hermano, yo he estado por años sirviendo en tal iglesia y ahora he decidido quedarme en esta iglesia. Bueno, le dije yo, toda vez sea sano. No, me dijo, ya hablamos allá que yo no me vengo resentido, yo no me vengo por nada, porque hay algunas razones por las cuales habíamos pactado algo en esta iglesia, porque él es un servidor. Él sirve en lo que es la ingeniería de cámaras y todo eso. Y ya terminé mi contrato y eso era mi meta. Y ya quedamos, pues yo ya terminé, pero yo me voy a ir a tal iglesia. Yo le dije, bueno, si eso es así, está bien. Pero ¿sabe por qué? Es que me dijo una de las razones por cuál se venía. Una de las razones por las cuales se venía era porque aquí se congrega su esposa. Y yo quiero ordenarme. Y él estaba por allá. Años, que está eso así, como 5 años. Y lo segundo es que aquí es donde yo creo que voy a crecer espiritualmente. Porque me gusta esa palabra que usted dice, me dice. Ah, vaya, usted quiere ir, imagínense. Y esos están viniendo porque les gusta la tal palabra que se expresa en este púlpito. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué no le gusta? Pues a usted no le gusta que le hable, que lo exhorten. No, usted quiere palabritas
palabritas, hermanos, con miel de abeja. Pero este hermano me dice, no, eso a mí me encanta. Me dice, yo sé que aquí voy a crecerme. O sea que a donde ha estado no lo han estado instruyendo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? ¿Verdad? Que para lograr llegar, manténgase ocupado. Deje de estar de turista. Involúcrese. Esto es ganancia. En el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, dice que el hermano David, en lugar, dice, para la guerra, se quedó en Jerusalén. Y en la tarde salió a la terraza, dice, y vio a una mujer desnuda bañándose. Y la mandó a traer. La gente que pasa ocupada no tiene tiempo de andar viendo lo que no debe de ver. Que se oiga un amén. La gente que está ocupada en la obra, pero es que mucho trabajo, pero es que mucha carga. Esto no le llame carga, esto es medicina. Cuanto más nosotros estamos involucrados en esto, menos peligro tenemos de pecar. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Mantengámonos ocupados. Gloria a Dios. Pero es que fíjese que yo no tengo tiempo de servir en la obra. Bueno, entonces no se preocupe. Aquí no hay por qué preocuparse. ¿Por qué me dice que no me preocupe? Porque usted no va a llegar a ningún lado. Así de sencillo. Pero es que ¿qué? Es que lo que está en la palabra yo no lo puedo omitir. David se quedó, en lugar de andar en la guerra, en lugar de andar peleando las batallas de Jehová, se quedó en casa. Y sobra motivos y sobran tentaciones cuando uno está desocupado. Yo le aseguro, por ejemplo, este muchacho que está aquí adelante, o mi hermano Luisito, ¿verdad? Yo le aseguro que para venir a ponerse su uniforme, ellos ya oraron. Si ellos no tuvieran que ponerse un uniforme, ellos no oran. ¿Y cuánta gente, como no tiene compromiso de ningún servicio, se pasan las semanas, los años, los meses y jamás buscan de Dios? Yo le aseguro que más de un par de ayunos tratan de hacer porque ellos tienen temor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo les aseguro que los músicos no han dejado de orar su par de horas antes de tocar esas cuerdas. Espero que así sea, ¿verdad, hermano? Si ellos no tuvieran ese compromiso de ir a tocar eso, nunca orarían. Nunca estarían, ahorita estuvieran tomándose el café en lugar de estar aquí en el culto. Pero ellos tienen compromiso. Amén. Entonces, el que tenga oído, diga lo demás usted. Así que hay que mantenerse ocupado. Otro aspecto es no dejar que los buitres nos coman en el sacrificio. Lo que hizo en el capítulo 15 de Génesis, Abraham tenía el altar y había hecho los sacrificios y venían las aves de rapiña. Pero Abraham las espantaba. Todo lo que se te acerque negativo en la vida espiritual, espantémoslo. Damos un gloria a Dios. Espantémoslos. Porque Abraham luchó espantando las aves de rapiña para que no le comieran el sacrificio y logró la victoria medio dormido, pero seguía espantando y no dejó que le comieran el sacrificio. La vida cristiana es de cuido, señores. Que se oiga un poderoso amén. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos a ver, con lo cual finalizamos. Esto solo lo harán
los verdaderos creyentes. El que no es verdadero creyente no se interesará en aplicar ninguna de estas medicinas que hemos dado. Pero el que es verdadero creyente, ¿por qué? ¿Por qué se va a esmerar? Porque es verdadero creyente. Porque ningún verdadero creyente se quedará en el camino. Se lo voy a decir, ningún verdadero creyente dejará de llegar a la meta. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Damos un amén. Dijo el apóstol Pablo, he acabado, no me ha sido fácil, pero he llegado a la meta. Solo el verdadero creyente es el que llegará a la meta. Se coadyuvará del Señor para luchar, para llegar. Es fácil conocer el que, nada más sencillo de conocer dentro de las iglesias, a los profesantes. ¿Qué significa la palabra profesante? Alguien que solo le gusta. Sencillo es conocerlos. ¿Por qué? Porque ellos no se quieren tomar ninguna de estas medicinas, porque ellos no tienen ninguna meta a donde llegar. Pero los verdaderos creyentes, nunca un verdadero creyente se quedará a medio camino. Llegará. ¿Por qué? ¿Por qué llegará? Porque para eso los salvó el Señor. El Señor no me salvó a mí para que me quede a medio camino. Y esos hermanos que se quedan a medio camino nunca fueron hermanos. Los verdaderos creyentes, en que sea arañando, aunque sea con los dientes agarrados, hermanos, arrastrados en el camino, llegarán a la meta. Alabado sea el nombre del Señor. Llegarán a la meta. Si usted es de esos verdaderos creyentes, tómese la medicina y podremos en su momento repetir las palabras que dijo el apóstol Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia. Y es más, dijo, no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan la venida del Señor. Esa es la vida espiritual, señores. La vida espiritual no consiste en venir un domingo, sentarse en una silla y luego irse, y la vida sigue allá más enfilada a los aspectos perecederos. La vida espiritual es un conjunto de aspectos, de batallas, de luchas, y ahí va el creyente, ahí va avanzando, ahí va avanzando. En eso se conoce. Le dijeron al Señor, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos esto. Y le dice él, apartaos, no los conozco. Ahí se refiere a personas que andaban lucrándose de la obra de Dios. Y hacían milagros, y hacían cosas. Pero es más, dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No es la frase, Él es mi Dios, yo soy cristiano. No, todo cristiano se tiene que fajar, ayudado de Dios, y sin duda llegará hasta la meta. Yo les aseguro, hermanos, vamos a ver, con lo cual finalizo. Yo les aseguro, hagámonos una pregunta. ¿Cuántos dentro de las iglesias serán levantados el día que venga Cristo? ¿Cuántos de las iglesias? Será la minoría la que se va a levantar. La mayoría no lo va a poder hacer, porque nunca quisieron entrarse dentro
dentro de los ámbitos que debían de entrarse. Siempre pusieron obstáculos. Es triste, hermano, ese día va a ser triste, amargo para todo este mundo. Y lo más amargo va a ser para aquellos que tuvimos una Biblia, que profesamos una fe, pero que nos quedamos a medio camino porque no quisimos reconocer que la vida espiritual es de valientes. Vamos a cerrar nuestros ojos, sus ojos cerrados. Vamos a cantarle.